Saludos una vez más y lo primero y como siempre, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un tema interesante a la vez que muy escatológico. ¿Escato qué? Bien, definición de la RAE. Primera definición, conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Así que no vamos a hablar de la ultratumba, aunque si os soy sincero, la verdad es que me gustaría. Por tanto, tenemos una segunda definición que dice coprología, uso de expresiones, imágenes y temas soeces relacionados con los excrementos. Eso es, hoy vamos a hablar de cacota, no exactamente de cacota, sino de un virus. ¿Alguna vez habéis tenido diarrea y vómitos que no paraban y no te dejaban de salir del baño y sobre todo en invierno? Pues si tenéis hijos y vinieron de la guardería o del colegio con diarrea o con vómitos, seguramente a los pocos días, incluso a las pocas horas, los que estuvierais con esos niños en casa empezasteis a tener los mismos síntomas. Bueno, pues esto, amigos, puede que lo hubiese causado el norovirus, que es uno de los bichitos más comunes y más infecciosos que hay, con capacidad de afectar a diferentes especies animales, incluidas algunas marinas, y un verdadero quebradero de cabeza para los infectólogos. Un poco más adelante en el podcast os diré qué animalito muy navideño es causa de brotes y quizá ya no lo veáis con ojos deseosos de coméroslo. Este tema es largo, así que voy a dividir el norovirus en dos podcasts para que sea más ameno. Acordaros que me gusta hacer programas de entre 10 y 20 minutos. Por tanto, no os perdáis la segunda parte de este virus y su relación con las tartas de cumpleaños también. Este norovirus no es solo molesto y muy incapacitante para los que lo sufren, sino que además en los centros sanitarios puede provocar serios problemas al tener que cerrar unidades enteras para evitar su transmisión y en algunos casos puede incluso ser mortal si la persona que se ha contagiado por lo que sea ya estaba debilitada. Pero eso no es todo, ya que es que además cuando hay un brote de este virus suele infectarse parte del personal sanitario, lo que añade, como os imagináis, todavía más presión al sistema. Suena un poco como nuestro amigo ese del 2020, ¿verdad? Pues así es el mundo de los virus. Los medios solo se centran en sus caramelos, como pudieron ser en su momento el bicharraco, recordar a qué me estoy refiriendo, o aquella viruela a la que quisieron poner un nombre de primate. Pero sin dejar de lado al bicharraco, que en algún momento hablaremos de él, ahora no, porque ya estamos todos cansados, pues sin dejar de lado a este, no hay que perder de vista a otros como el que vamos a hablar hoy, o por ejemplo también el sarampión o la viruela, que aunque esté erradicada, es todavía un tema candente, o las fiebres hemorrágicas, o la gripe pandémica, que se puede dar en cualquier momento y que por cierto ya tocaría. El norovirus es uno de los patógenos más interesantes desde el punto de vista de la infectología, porque cada brote es distinto y siempre es muy interesante ver su evolución. Y ahora y por supuesto, antes de empezar a entrar de lleno en el tema, y hecha esta introducción, lo de siempre. Una suscripción, me gusta, campanita y si podéis compartir con vuestros conocidos y amigos y comentar lo que os haya parecido más interesante del podcast, esto ya estaría genial. Así que vamos a empezar ya hablando de qué es este virus. Y es que al igual que otros tantos, es un virus de ARN. Recordamos que también hay otros virus que su estructura es de ADN, como por ejemplo los virus herpes. Además, como nota informativa, a este virus también se le llama virus tipo Norwalk, aunque en mi opinión es más fácil de entender el término norovirus, y es que es el que más se usa también entre el personal sanitario y para explicarlo a la gente en general. Es un nombre más fácil de aprender, desde luego. Lo que sí que hay que saber es que hay varios genogrupos de norovirus identificados, es decir, cepas o tipos si lo preferís. Aunque los más importantes desde un punto de vista de la infectología son el G1 y el G2, y son lo que normalmente se busca en los laboratorios cuando se producen casos de gastroenteritis y los síntomas son compatibles con una infección por norovirus. En cuanto a su descubrimiento, pues es curiosamente bastante reciente, y es que no se descubrió hasta 1968 en la ciudad de Norwalk, en Estados Unidos, de ahí el otro nombre que os decía. Claro, como comprenderéis, esto no quiere decir que no existiera antes y que no produjera infecciones, por supuesto, para nada. Es un virus de hecho muy antiguo. En cuanto a su nombre, decir que se insiste desde algunas organizaciones en que se le llame virus de Norwalk. Yo lo siento, pero en este aspecto me niego, y como yo, muchos de mis compañeros. Es más, para los hispanohablantes es obvio que resulta mucho más fácil y agradable al oído el término norovirus. En cualquier caso, tenéis que saber que estos virus son los causantes de hasta el 25% de las gastroenteritis y en algunos casos de hasta el 50% nada menos. Pero es que además tiene un periodo de incubación realmente rápido. A las 10 o 12 horas de haber estado en contacto con el virus ya puedes empezar a sentir los primeros síntomas.
De todo esto sale que cuando se produce un brote en un centro sanitario, su inicio sea tan abrupto, inesperado y muy difícilmente controlable. Cuando una persona empieza con síntomas de norovirus, casi podéis dar por seguro que la gente que esté cerca de él ya se habrá infectado. Y si encima añades a esto que el caso o los primeros casos no se han aislado rápido, o la limpieza de superficies, baños y la higiene de manos no es la adecuada, podéis dar por seguro, si sois sanitarios, que habrá que cerrar la unidad. Y si no sois sanitarios, que todos los miembros de vuestra familia se habrán contagiado, salvo, claro, resistencia natural o que hayáis pasado el virus de esta misma cepa recientemente. Como curiosidad, si habéis oído hablar de casos de gastroenteritis en cruceros, seguramente fuera norovirus. Son sitios cerrados, con una capacidad de limpieza y control complicada y donde se maneja mucha comida en un espacio pequeño. Además, muchos tienen moquetas y os estaréis preguntando, ¿y qué tienen que ver las moquetas? Pues mucho, porque este virus es un mamoncete, con perdón, que puede sobrevivir más de 2 meses si las condiciones del lugar son las adecuadas. Y claro, si lo pensáis, tenemos un crucero con una buena temperatura interior, pocas corrientes de aire, gente de aquí para allá y algunos de ellos que han vomitado en la moqueta de la habitación o el pasillo, pues blanco y en botella, el sitio ideal para el norovirus. De hecho, hubo un caso de un crucero que limpiaron a fondo después de un brote de norovirus y cuando el crucero estuvo listo para zarpar de nuevo, se volvieron a dar casos de norovirus porque había sobrevivido alguno de estos simpáticos bichitos. ¿Sabéis dónde? Precisamente en la moqueta. ¿Entendéis ahora la razón del título? Imaginaos una pandemia de este virus. Este sí que acabaría de verdad con el papel higiénico. Por suerte, para todos nosotros, el norovirus es un patógeno que se quema rápido, es decir, que tan pronto como produce un brote, a los pocos días desaparece, siempre y cuando se limpie todo bien, claro. Pero bien, explicado el virus y todas estas curiosidades, nos tenemos que hacer una pregunta, y es, ¿de dónde sale este virus? Bueno, pues su replicación, es decir, su reproducción, para que nos entendamos, se realiza en el intestino delgado y por tanto el principal reservorio de nuestros brotes es el propio ser humano. Pero aquí hay un pero bastante gordo, y es que, ¿os acordáis que os decía al principio del programa que había un animalito que ya no ibais a ver de la misma manera en las cenas navideñas? Oh sí, pues siento deciros que las ostras, esos moluscos bivalvos tan deliciosos, pueden ser portadores de este virus, y de hecho los brotes de esta enfermedad coinciden en el tiempo con el consumo navideño de estos animales, teniendo picos de brotes de norovirus en enero y febrero. Como veis, sí, efectivamente, nuestros intestinos es donde este virus se reproduce, pero afecta a muchos otros animales. Por ejemplo, si tu perro coge norovirus de algún sitio, tú también. Ea, ya tenéis para pensar. Pues ahora seguimos porque aún hay cosas que mencionar respecto a este virus. Y es que ya he dicho varias veces sobre los síntomas de este virus, que son el modo en el que patógeno sale del cuerpo para poder seguir infectando. Obviamente ya sabéis cuáles son, diarrea y vómitos. Pero no una diarrea o vómitos suavecitos, no, no, no. Estamos hablando de una diarrea completamente líquida y unos vómitos proyectados y explosivos, es decir, que prácticamente no tienes náuseas antes de vomitar. La sintomatología es tan fuerte que es habitual que tengas que ir al baño cada pocos minutos. Y claro, esto tiene un riesgo grande que es que se produzca una deshidratación. Además de estos síntomas, también es frecuente la fiebre, las molestias en las articulaciones, amén por supuesto de dolor abdominal y un malestar tremendo. Eso sí, los síntomas, como con cualquier enfermedad, pueden variar. Por ejemplo, los niños pequeños a lo mejor están un día con diarrea y vómitos, pero se les pasa muy rápido. Eso sí, lo tienen el tiempo suficiente como para infectar a los padres, que sufrirán las consecuencias de este virus durante más tiempo, entre 3 y 5 días. Y por supuesto, no nos podemos olvidar a la población anciana, que pueden tener una sintomatología muy variada, que puede confundir hasta el más experto infectólogo. Pueden no tener fiebre, o tener fiebre pero no tener diarrea, o quizá vomitar solo una vez. Esto, claro, aumenta el riesgo de brotes más grandes que son, por cierto, habituales en plantas y centros geriátricos. Si ya es difícil controlar este virus con síntomas claros, imaginaros si encima las personas que lo padecen no muestran unos síntomas típicos. Y por cierto, ¿este virus cómo se transmite? ¿Por el aire, por fluidos o por contacto? Bien, pues este virus tiene su aquel, ya que en principio es por contacto, pero si alguien vomita, las partículas víricas suspendidas en el vómito pueden llegar hasta 20 metros de distancia, caen al suelo rápido y por tanto no se puede considerar que sea una transmisión aérea. Pero claro, si te pilla a 20 metros de alguien que ha vomitado, aunque es una buena distancia, es muy posible que te infectes.
Así que no es aéreo, pero se le parece, ¿verdad? ¿Deberíamos entonces llevar mascarilla? Pues eso para el próximo programa donde hablaremos de las medidas de control. Pero vale, estamos hablando de los síntomas y la transmisión y también tenemos que preguntarnos, ¿cómo llega a producir la infección? ¿Qué recoveco va a encontrar para entrar en nuestro cuerpo? Pues como os comentaba al principio, este virus es uno de los más infecciosos que existen, hasta el punto que hacen falta menos de 100 partículas víricas para producir una infección. Para poner esto en contexto, otro patógeno tan conocido como ese bicho del 2020 y que también es tremendamente infeccioso, necesita de unas 1000 partículas víricas para producir una infección. Pero eso sí, los estudios respecto al bicho del 2020 son muy variables y por tanto también lo son los números. En cualquier caso, sabemos que es un virus que apenas entres en contacto con él te va a infectar y lo va a hacer entrando principalmente a través de tu boca, bien sea por alimentos contaminados como las mencionadas ostras o la tarta del próximo podcast, o bien porque de alguna manera entran partículas fecales o de vómitos en vuestra boca. Lo sé, y lo siento, pero ya os advertí que este podcast iba a ser muy escatológico. Pues bien, para ir terminando, tenemos que ver qué personas son más susceptibles de infectarse con este virus. Y si habéis escuchado atentamente, más o menos os habréis hecho ya una idea. Efectivamente, prácticamente cualquier persona es susceptible de este virus, salvo que seas europeo o de descendencia europea, ya que algunos estudios sugieren que hasta un 20% de la población puede ser inmune. Pero esto no está claro y se necesita más investigación. La otra manera de librarse es haber padecido la enfermedad, ya que se puede producir una inmunidad durante algún tiempo, pero será una inmunidad a un tipo de norovirus específico de los que hemos mencionado. En cualquier caso, debemos tener especial precaución con la población anciana hospitalizada o institucionalizada en geriátricos, ya que son más susceptibles y además este virus puede llegar a ser mortal si la persona mayor ya está debilitada. Pues bueno, este virus es sin duda uno de mis favoritos y ya veis que es un pequeño liante, pero los brotes que causa se usan para enseñar a los infectólogos novatos, ya que son muy interesantes desde un punto de vista de la enseñanza. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Os espero en el próximo programa para hablar de la segunda parte del norovirus. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros, darle a la campanita, un me gusta y compartir. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.